Vamos a esquematizar como si fuese un cubo alargado. Un cubo alargado. Entonces, ¿cuántas paredes va a tener la fosa cigomática? ¿4 seguro? No, 6. Mira. Va a tener un techo. Un techo. Una pared posterior. Una pared anterior. Una pared externa. Interna. Y una base. Y una base. Entonces, ¿cuántas paredes tiene? 6. 6 paredes. 6 paredes. ¿Ya? Ahí tenemos ese que seis paredes. Listo. En la pared anterior, ¿quién conforma la pared anterior? ¿Quién conforma la pared anterior de la fosa cigomática? La rama ascendente de la mandíbula. ¿La anterior? La pared anterior. La pared anterior. No. Lo conforma la tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar. ¿Y qué vamos a encontrar en la tuberosidad del maxilar? Los agujeros dentarios posteriores. Muy bien, vamos a encontrar mejor de 2 a 3 agujeros que se llaman los agujeros dentarios posteriores. Ya, agujeros dentarios posteriores. ¿Quién pasa por ahí? Por los agujeros dentarios posteriores. Van dentario posterior. Ajá, dentario posterior. El van dentario posterior. Listo. Ahí tenemos la pared anterior. La pared posterior, ¿quién la va a conformar? ¿Quién conforma la pared posterior de la fosa cigomática? Ya, chévere, muchas gracias. Principalmente, ¿quién está en la parte posterior? ¿Acá? Las ramas. No, la glándula parótida y sus contenidos. ¿Y qué más? Nervio facial. La apófisis, ¿qué? Estiloides. ¿Cuáles son los contenidos de la glándula parótida? La arteria facial. No. Nervio facial, Y conducto parótido. conducto parotidio. ¿Sí? ¿Y qué más? Conducto, perdón, la cápsula serosa. ¿Cómo? Cápsula serosa. Sí, Es la que cápsula. cubre a la parótida. Ajá, que cubre la parótida. Correcto. Ahí tenemos la pared posterior. Muy bien. La base o piso. Una línea imaginaria. Muy bien. La base o piso no existe. Es una línea imaginaria o un plano horizontal imaginario. Plano horizontal imaginario. Plano horizontal imaginario. La base. El techo. ¿Quién conforma el techo? Principalmente la base del cráneo. Específicamente a nivel de la fosa cigomática encontramos dos agujeritos. Uno redondo pequeñito y uno en forma de óvalo. Muy bien. Tenemos el agujero oval y el agujero redondo, mayor seguro, menor. ¿Sí? ¿Podría traer el hueso para...? Claro, puedes alcanzar el hueso. Eso y una mandíbula. ¿Está bien o traigo otra No, más? está perfecto, gracias. ¿Ya? El techo... El techo, vamos a hacer esta parte de acá. Esta parte de acá.
todo esto de acá. Para los que están aquí y para los que están acá. Sería el esfenoides y el esfenoide, cigomático. principalmente. El esfenoide más que nada. El esfenoides. ¿Ya? O en general, la base del cráneo. Ok. Anterior, tuberosidad maxilar. ¿Sí? Recordemos que la fosa cigomática se encuentra detrás de dónde? De la rama De la ascendente. rama ascendente. Cortamos rama ascendente. Y todo esto de acá es la fosa cigomática. Todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, vimos que el piso es un plano Imaginario. La pared posterior, acá está la glándula parótida Parótida. y la apófisis tiloides, acá está roto. Sí. ¿Ya? La pared posterior, ¿sí? La pared anterior, tuberosidad del maxilar, ¿sí? Y el techo, ahí encontramos este agujero y este agujero. Agujero oval y agujero Oval redondo. y redondo menor. El doctor lo pone, profesor, en la tuberosidad del maxilar fue más arriba, lo pone muy cerca y yo puse apófisis alveolar y no me lo contaba. Puedes volver acá adelante. Es que lo puso así. Apófisis Aquí. alveolar, ¿cuál es, doctor? Apófisis alveolar es toda esta parte de adelante. Es que lo puso ¿Y aquí. ¿Dónde se me señala podría poner la apófisis No, alveolar? la apófisis alveolar es acá adelante. Acá atrás es todo es tuberosidad. Ok, no sabía La eso. apófisis alveolar es todo esto adelante. Adelante nada más. Bueno. ¿Ya? ¿Los agujeros dentarios posteriores cuáles son? Ahí están chiquitos. Eso de ahí, chiquitos. Sí, ahí es imposible marcarlos. Porque pongas tu velocidad maxilar. ¿Ya? Listo. Contenido del agujero oval. Quinto 103. ¿Y quién más? Arteria meningia menor, sí, menor. Arteria, meningia, menor. Y el agujero redondo menor. Arterias meningias y venas meningias medias. Arteria y vena, meningia. Listo. Ahí está el techo. Ahí está el techo. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Pared externa. Pared externa. ¿Quién configura la pared externa? ¿La cara interna de quién? De la rama ascendente. Donde vamos a encontrar qué cosas. ¿Qué encontramos? Toda esta cara que encontramos. El músculo. A ver, primero que en el ángulo de la mandíbula, en la cara interna, ¿quién se inserta? Se inserta el músculo pterigoideo interno. Pterigoideo interno. Muy bien. En la espina de Spix, ¿quién se inserta? Ligamento Ligamento esfeno mandibular. mandibular. Ligamento esfenomandibular. Muy bien. Encontramos un agujero. El agujero dentario inferior. Inferior. Contenido, Van dentario inferior. van dentario inferior. Y finalmente bajito encontramos un canal. Canal. El miloioideo. ¿Qué pasa quién? El nervio miloioideo. Nervio y arteria. Miloioideo. Miloioideo. ¿Listo? Doctor, este es el canal miloioideo, ¿verdad? Ajá. Y ahora aquí lo vamos a ver mejor. Cara interna, aquí y acá. Cara interna, ¿qué se inserta? Músculo pterigoideo Pterigoideo interno. Nervio interno. interno. Este de acá es el canal. Miloideo. Canal. Miloioideo. ¿Quién pasa por ahí? El nervio y arteria miloioidea. Miloioidea. Esta espinita de acá, ¿quién es? Espina de Spix, ligamento Esfeno. esfeno mandibular. Mandibular. Este agujerito de acá. Agujero dentario inferior, van dentario inferior. Doctor, disculpe, el músculo pterigoideo Interno. interno es dos fascículos, ¿verdad? ¿O- No, no, eso. Interno uno. solo. Cuando se inserta en el ángulo de la mandíbula es el músculo pterigoideo interno. Ujú, interno. Y finalmente tenemos la pared interna. Pared interna. ¿Quién es la pared interna? Tenemos la hendidura pterigomaxilar. Y yo me Ahorita la vamos a ver. Maxilar. Tenemos la apófisis pterigoides. Y la faringe. Y la faringe. La hendidura pterigomaxilar lo vamos a ver todavía en la semana 9.
Es esta de acá. Esta hendidura de ahí es la arteriomaxilar. Es chiquitita. Es bien chiquitita. La hendidura arteriomaxilar. Ya, eso lo vamos a ver todavía en 2 semanas. ¿Y la apófisis? La apófisis pterigoides es todo esto. Todo esto de acá. Y lo de adentro sería la fosa pterigoidea. Ajá. Pterigoidea. Y la apófisis pterigoides específicamente es la ala externa y la fosa pterigoidea es la pared interna de la fosa cigomática. O sea, en general, ¿cómo se llamaría, doctor? Todo esto apófisis pterigoides. Apófisis pterigoidea. Y se señala acá adentro es fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea interna. Para el músculo interno. Músculo pterigoidea Ahí se interno. inserta el músculo Se pterigoideo. origina. Se origina el músculo Pterigoidea pterigoideo. interna. Interno. Fosita pterigoidea. Fosita pterigoidea. O sea, se origina acá y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Exacto. Ajá, exacto. ¿Ya? Listo. Y la faringe específicamente dos músculos, que son el peristafilino externo y el constrictor superior de la faringe. Listo. Músculo de la faringe. Dos músculos de la faringe, sumados. Se puede poner músculo faringe, dijo. Mejor Ya. faringe. O en el examen te pueden preguntar cuáles son los músculos que conforman la pared interna de la fosa cigomática, ya sabes. Músculo de la faringe. Peristafilino externo y el constrictor superior de la faringe. Ok. ¿Ya? Ahí está, fosa cigomática. Listo, ¿claro con las paredes? Listo. Ahora vamos a ver los contenidos. Contenidos de la fosa cigomática. Vamos a tener un contenido muscular. Vamos a tener un contenido de vasos y un contenido nervioso. Doctor, disculpe, ¿va a traer músculos? Sí. Muscular, vasos y nervioso. El contenido muscular, ¿cuál es? ¿Qué músculos están dentro de la fosa cigomática? Músculo pterigoideo interno. Pterigoideo, Interno. los pterigoideos más que nada. Y externo, ¿no? Que el externo se inserta en el disco articular y en la fosa. Ujú. Ahora vamos en orden. El músculo pterigoideo interno, ¿dónde se va a originar? En la fosa. Fosa Fosa pterigoidea. pterigoidea, muy bien. Fosa pterigoidea. ¿Dónde se inserta? Ángulo de la mandíbula. Cara interna del ángulo de la mandíbula. Función. Cuando se activan los dos, Lateralidad. eleva. Cuando se activan los dos, eleva la mandíbula. Cuando se activa uno, lateralidad. ¿Sí? Cuando se activan dos, los dos pterigoideos, eleva. Cuando se activa uno, lateralidad. Inervación. Nervio pterigoideo. Nervio pterigoideo, ¿qué? Interno. Interno. Facilito. Pterigoideo externo. ¿Cuántos fascículos tiene? Dos. Dos. Superior e inferior. ¿El fascículo superior dónde se origina? En la cara externa del ala mayor del esfenoides. Cara externa del ala mayor del esfenoides. Y el, ese es acá. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Ahí se origina. Y el inferior se origina acá. Aquí y acá. El inferior. Se insertan en el pterigoides. Ajá. El inferior se origina en la lámina externa de la apófisis pterigoides. Lámina externa, o sea, esta de acá, lámina externa de la apófisis pterigoides. ¿Y dónde se inserta? El fascículo superior, ¿dónde se inserta? En el Cara anterior del disco, disco articular. articular. Y el fascículo inferior en la fosita pterigoidea. pterigoidea. ¿Ya? Practícame. La fosita pterigoidea es esta de acá. Sí. Fosita pterigoidea. Función. Si se activan los dos, ¿qué hace? Eleva. ¿Eleva? No. Lateralidad. No. Protrusión. Si se activan los dos, protrusión. Si se activa uno, ahí sí, Eleva. lateralidad. Este no eleva. Lateralidad. Ah, entonces Ujú. ¿Y la inervación cuál es? ¿Nervio pterigoideo qué? Externo. Si es el externo, es el nervio pterigoideo externo. Listo.
Contenido de los vasos. ¿Cuál es la arteria más importante? La arteria. Salud primitiva. No, Arteria no. La que vimos hoy día. arteria maxilar. Maxilar interna. Y además vamos a encontrar el plexo venoso alveolar y el plexo venoso pterigoideo. Lo más importante de aquí, ¿quién es? La arteria maxilar interna. ¿Y el contenido nervioso cuál es? ¿Nervio? ¿Qué nervio es? Dentaria. Mandibular. ¿Qué es el quinto? 3. ¿Qué es el quinto? ¿Ya? Estos dos contenidos, la arteria maxilar interna y el nervio mandibular, son los más importantes, lo que tienen que aprenderse para toda la vida. ¿Ya? Ahora, arteria maxilar interna. ¿Cuántas ramas tiene? 14, 15. 15 ramas. Y se divide en 14. Muy bien. Se divide en 14 colaterales, Colaterales. que se dividen a su vez en ¿cuántos? 5 qué? Ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Muy bien. Y finalmente tenemos una terminal, una rama terminal. Las 5 ascendentes, ¿cuáles son? Arteria timpánica, arteria meningia media, arteria meningia menor, arteria temporal profunda media y arteria temporal profunda anterior. 5 ascendentes. 5 descendentes. Arteria dentaria inferior, arteria maceterina, arteria pterigoidea interna, arteria bucal y arteria palatina descendente. 2 anteriores, arteria alveolar y arteria infraorbitaria, y 2 posteriores, arteria vidiana y arteria pterigo-palatina. ¿Y la terminal cuál es? Arteria esfeno-palatina. La arteria esfeno-palatina. Las únicas 5 arterias que no corresponden a la arteria, a la fosa cigomática son esfenopalatina, no, arteria vidiana, pterigopalatina, palatina descendente e infraorbitaria. Esas 5 arterias pertenecen a la fosa pterigomaxilar. El resto de arterias pertenecen a la fosa cigomática. ¿Claro? ¿Sí? ¿Tenemos ahí? Listo. Ahora vamos a hacer el gráfico de la arteria maxilar interna. Entonces, la arteria maxilar interna, ¿a nivel de quién se origina? Maxilar interna. Sí. Al nivel A nivel del del cóndilo de la mandíbula. Entonces, a nivel del cóndilo de mandíbula se va a originar la arteria maxilar interna. ¿Ya? ¿Rama de quién es la arteria maxilar interna? de la carótida. Carótida externa. Externa. Y hacia arriba me va a dar la arteria temporal superficial. Y acá tenemos la arteria maxilar interna, que consta de 3 jorobas, 2 pequeñas y una grande. Ramas ascendentes. Primera rama ascendente, ¿cuál es? Antes de la primera joroba. Timpánica. Arteria timpánica. En la primera joroba tenemos las 2 siguientes, ¿cuáles son? Muy bien. Arteria meningia media y arteria meningia menor. Y en la segunda joroba tenemos las otras 2 arterias, ¿cuáles son? Arteria temporal profunda media y arteria temporal profunda anterior. Ahí tenemos a las 5 ramas ascendentes.
Arteria timpánica, ¿por dónde pasa? Por el agujero. Por fisura de glacio. Fisura de Glaser. ¿Cuál es su función? Irrigar al oído medio. El oído medio, específicamente la membrana timpánica. ¿Ya? Por acá pasaría el doctor. Exactamente, por ahí. Ajá. La arteria timpánica, pásame el filete, por favor. Gracias. La arteria timpánica pasa por acá, por la fisura de Glaser. Fisura de glacio. Ahí, fisura de Glaser. Ya, por ahí pasa la arteria timpánica. Ahí también pasa el labio guarda del diente. Efectivamente, por acá, fisura de Glaser. Arteria y cuerda del timpano. Arteria timpánica. Timpánica y labio guarda. ¿Ya? Arteria meningia media, ¿por qué agujero pasa? Meningia media. Por el agujero redondo menor. Agujero redondo menor, que es este que está acá, este que está ahí. Y acá, este que está acá, agujero redondo menor. ¿Listo? Y la arteria meningia menor, Oval. oval, que es este que está acá, Ahí también pasa el quinto 3. este que está acá. Bueno, también para el quinto 3. Ya bueno, será. ¿Ya? Muy bien. Arteria temporal profunda media y anterior. ¿A quiénes irrigan? Al músculo. Al músculo temporal. Músculo temporal. Listo. Ahí están las 5 ramas ascendentes. Ramas descendentes. ¿La primera cuál es? Arteria dentaria inferior. La siguiente, ¿quién es? Bucal. Arteria maceterina. ¿Cuál sigue? No, arteria pterigoidea interna. Ahí sí. ¿Cuál? Arteria bucal. Y la última, ¿cuál es? Arteria palatina superior. Arteria palatina superior. ¿Listo? La arteria dentaria inferior. ¿Dónde va a ingresar? ¿Revisa? ¿Por dónde va a ingresar la arteria palatina? Por el agujero dentario Pásame inferior. la mandíbula, por favor. Claro. Ahí está. Por el agujero dentario inferior. Ese de que está para ustedes. Gracias. Y este que está acá para ustedes. Agujero dentario inferior. Antes de que ingrese al agujero dentario inferior, me da una rama colateral. ¿Cuál es? Muy bien. La arteria miloidea, que me va a irrigar ¿qué músculos? Miloideo y vientre posterior del gasto. Muy bien. ¿Qué va a pasar por dónde la arteria miloidea? Por el ¿Conducto? miloideo. Conducto canal. Canal. Canal miloideo. No. El canal miloideo. Acá. Ajá, hacia ahí. Efectivamente. Efectivamente. Este de acá es el canal miloideo. Ese es el canal miloideo. ¿Ya? Perfecto. ¿Negrito tiene le pusieron ahí? Ese acá. Ahora, vamos a esquematizar aquí los dientes inferiores. Un poquito choclón, pero no importa. Listo. Dientes inferiores. Una vez que la arteria dentaria inferior ingresa a la mandíbula, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué va a hacer? Va a irrigar Va a irrigar al alveolo periodonto del raíz, alveolo y periodonto premolares y molares. de molares y premolar. y premolares. Arteria dentaria inferior. Molares y premolares. Ahora, la arteria dentaria inferior me va a dar dos ramas terminales. ¿Cuáles son? Una que sigue dentro de la mandíbula, que es la arteria incisal, que me va a irrigar ¿qué cosa? Raíz, alveolo y periodonto Canino y De incisivo. caninos incisivos. Y otra que va a salir por este agujero de acá. Dentario. ¿Seguro? Agujero Agujero mentoniano. mentoniano. El agujero Mentoniano. mentoniano. Muy bien. ¿Que se encuentra entre quiénes? Entre caninos. Premolares. Premolares. Por ahí va a salir la arteria, ¿qué? Arteria mentoniana. Que me va a irrigar ¿qué cosa? Mucosa vestibular, Vestibular, de incisivos, caninos y primera premolar. premolar. Arteria maceterina, ¿quién me va a irrigar?
Al músculo mesentero. Arteria pterigoidea interna, ¿quién va a irrigar? Al músculo pterigoideo externo. La arteria bucal, ¿sí? Me va a dar una ramita, que es la arteria pterigoidea externa, que va a irrigar a qué músculo? Al músculo tiroideo externo. Tiroideo externo. Y a su vez, la arteria bucal va a irrigar, ¿qué cosa? El segundo vestibular, el segundo premolar y molares. Muy bien. La arteria bucal va a irrigar la mucosa vestibular de molares y de segunda premolar. Ahora, recordemos que la arteria carótida externa me va a dar una rama que es la arteria lingual y la arteria lingual me va a dar otra rama que es la arteria sublingual y esta arteria sublingual me va a irrigar la mucosa lingual de todos los dientes inferiores. Todos los dientes inferiores. Claro, irrigación de inferior. Doctor, esto, disculpe, esto es lingual y esto es... Ajá, todo lo de dentro del lingual y es es la fuerza vestibular. vestibular. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Ya un poquito más entendible? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Luego, ramas posteriores. ¿Cuáles son las ramas posteriores? Tenemos la arteria vidiana y la arteria pterigo-palatina. Estas arterias van a pasar por sus propios conductos. Conducto vidiano, conducto pterigo-palatino. ¿Y cuál va a ser su función? ¿Irrigar a quién? La parte más posterior y superior de la faringe. Bien. Conducto vidiano y conducto pterigo-palatino. Ahí está. Rosado vidiano, verde pterigo-palatino. Ya mucha info, ya. ¿Quién lo manda a estudiar odontología? Ay, perdón. Venga. Venga. Pterigo-palatino, vidiano. Ahí está. Pterigo-palatino, vidiano. ¿Ya? Doctor, ¿y este conducto, este agujero, cómo se llama? Ese ¿Tiene es el nombre? rajado anterior. Ya, listo. Finalmente nos quedan las ramas anteriores. Ramas anteriores. Entonces acá vamos a graficar la hendidura esfenomaxilar y la tuberosidad maxilar. Listo. Ahora, la hendidura esfenomaxilar es esta de acá. ¿Sí? Para que no se olvide. Esta de acá es la hendidura esfenomaxilar. ¿Sí? Esa de acá es la hendidura esfenomaxilar. Esa de ahí. Esa es la hendidura esfenomaxilar. ¿Ya? Esa es la hendidura esfenomaxilar. Exactamente, ese es. ¿Y por debajo quién está? La tuberosidad Del maxilar. del maxilar. Acá lo estamos viendo, mira. Hendidura esfenomaxilar, tuberosidad del maxilar. Ramas anteriores. Arteria infraorbitaria y arteria alveolar. La arteria alveolar va a chocar con la tuberosidad del maxilar, va a hacer un quiebre y me va a irrigar a quiénes? No. Mucosa vestibular de premolares y molares superiores. Superiores. Muy bien. La arteria infraorbitaria va a ingresar a la hendidura esfenomaxilar. ¿Sí? O sea, va a ingresar por aquí. ¿Sí? Primero ustedes, por aquí. Y en el piso de la órbita hay un canal Canal infraorbitario. que sigue un conducto y termina en un agujero. Mira. Agujeros ¿Ves? infraorbitario. Canal, conducto, agujero. Miren. Canal, conducto, agujero. ¿Ves? Canal, conducto, agujero. ¿Cuál es el conducto, doctor? Todo ese canal, conducto y agujero se llama infraorbitario. ¿Ya? ¿Cuál es el conducto? Infraorbitario. El conducto es este. El agujero que está por acá afuera. Mira, agujero.
conducto, canal. La parte saliente es el El conducto. conducto. Ok, ok. Listo. Y también aquí. Entonces, la arteria infraorbitaria, ¿sí?, va a ingresar a la hendidura esfenomaxilar, se va a apoyar en el canal, ¿Con quién se articula? ¿sí?, se va a apoyar en el canal, va a seguir en un conducto, Cuerpo del canal. ¿sí?, y va a salir Por el agujero. por el agujero. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a irrigar qué cosa? ¿Mucosa vestibular de quién? De incisivos y carinos. Doctor, ¿cómo dijo que se llama este agujero? No, todo es El canal, canal. conducto, agujero. Este es el canal. Canal, conducto, agujero. Sí, ¿Ah? ese es el canal. 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 Infraorbitario. Canal infraorbitario, conducto infraorbitario, agujero infraorbitario. ¿Y ¿Ya? sale algo de acá más o no? Sí, ahorita lo voy a explicar. ¿Ya? En el agujero infraorbitario, perdón, en la arteria infraorbitaria, cuando se encuentra dentro del conducto, me va a dar una rama. Esta rama es la arteria dentaria anterior, que me va a irrigar ¿qué cosa? Las raíces. Raíz alveolar y periodonto ¿de quién es? Incisivos y caninos. De incisivos y Eso es lo que también puede ser Se están llamando todo. por lingual si era arterial palatino. lingual no hay superior, es palatino. palatino. Eso ahorita vamos a ver, tranquilo. ¿Ya? Finalmente, en la tuberosidad del maxilar, ¿qué encontramos? De 2 a 3 agujeritos. Agujeros dentarios. La arteria alveolar va a ingresar a estos agujeros posteriores, los dentarios posteriores, y me van a dar esta rama de acá. Me van a dar la arteria Dentaria posterior. posterior, que me va a irrigar ¿qué cosa? Raíz alveolar y periodonto. periodonto de molares y premolares. Muy bien, superiores, excelente. Raíz alveolar y periodonto de molares y premolares superiores. Listo. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el chiste por palatino? Por palatino. Dejamos el paladar. ¿Listo? La arteria palatina superior, sí que es la última descendente, ¿por qué agujero sale? Por el agujero operativo. Por el agujero palatino posterior, se hace por acá. Ah, ¿Sí? ¿Por botón? Lo sale por acá, por ese es agujero. verdad. ¿Ya? ¿Y qué me va a irrigar entonces la arteria palatina superior? ¿O descendente? Ah, ya, mucosa palatina de incisivos y caninos. No. De molares y premolares. La arteria palatina superior o Ah, descendente ya, ya. me va a irrigar la mucosa palatina de molares y premolares superiores. ¿Listo? Perfecto. Doctor, me he confundido. El agujero palatino posterior, ¿qué nervios y arterias salen? Nervio palatino anterior y arteria palatina superior descendente. ¿Qué es esta de acá? ¿Ya? Listo. ¿Qué última ramita nos falta? La rama terminal. ¿Sí? Que es la arteria esfenopalatino, que va a ingresar a las fosas nasales por medio de su propio agujero. Esfenopalatino. ¿Ya? Acá vamos a esquematizar las fosas nasales. En las fosas nasales, ¿qué encontramos al medio? El tabique. Y a los lados, cornetes y meatos. ¿Qué es meato, doctor? Disculpe. Meato es el espacio que está entre cornete y cornete. ¿Sí? Listo. O sea, aquí no se ve. Bueno, Porque se ven en cada. Listo. La arteria esfenopalatina va a ingresar a las fosas nasales y me va a dar dos ramas. Una que va a irrigar la mucosa de cornetes y meatos y una que va a irrigar la mucosa del tabique nasal. La que va a irrigar la mucosa de los cornetes y meatos es la arteria esfenopalatina externa y la que va a irrigar la mucosa del tabique nasal es la arteria esfenopalatina interna. Esta misma arteria esfenopalatina interna va a salir por el agujero palatino anterior, o sea, también este de acá,
O sea, este de acá. ¿Y cuál va a ser su función? ¿Qué va a irrigar? La mucosa Mucosa de anterior. incisivos. Mucosa palatina De de incisivos y caninos superiores. Eso disculpe, en el agujero palatino anterior sale el vano en la palatina Interno. interna. Y acá estamos hablando de la arteria. Vena palatina interna. ¿Listo? Claro, maxilar interna, un poquito más digerible quizás. Sí, O estudiable. está bueno, estudiable. 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 Profesor, una pregunta, ¿cómo se aprende esto de química? Dibujándolo. Sí, dibujándolo. ¿Ah? Pero tengo 25 nomás. ¿Cuántos años? Dibujándolo. 25. El coche es una carrera A los 21. súper rápido. ¿Sí? ¿Para qué te gusta que no? Sí, sí. Tengo 23 y sigo estudiando. Listo. Arteria maxilar interna. Va a salir como el profesor de sabor. Ya listo. Esto se lo sortean. O lo sacan copia. Como gusta. Como la foto, chicos. A ver atrás. Vamos atrás. No, mejor atrás. Mejor arteria maxilar interna. Atrás, profesor, porque Sí, pero cuando ponga complemento los dientes. No, mejor otro. Sí. Vale. ¿Listo? Acá. Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? Ya tenemos la arteria maxilar interna. ¿Nos falta? El nervio. Gracias. ¿Qué nervio? Mandibular. Quinto 3. Nervio mandibular o quinto 3. Salud. Nervio mandibular. ¿Qué par craneal es? ¿Quinto? Quinto 3. 3. Muy bien. ¿Por qué agujero sale? Por el agujero es. Oval. ¿Ah? Agujero oval. ¿Por el oval? ¿Sí? Por ahí sale Ah, el claro. agujero oval. Claro, quédate. ¿Ya? ¿Su función cuál es? ¿Qué tipo de nervio es? Nervio mixto. Mixto. O sea, tiene una función motora y sensitiva. ¿Cuántas ramas tiene? 7. 7 ramas. Menos. ¿Cuáles son esas ramas? Tenemos una posterior, 3 laterales, 2 descendentes y una interna. La única posterior, ¿cuál es? Nervio aurículo temporal. Laterales, 2 troncos, un nervio. Tronco temporomaceterino, nervio temporal profundo medio, el tronco temporo bucal. 2 descendentes, nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y una interna, nervio pterioideo interno. ¿Está? El interno es el que se que inserta va a en el inervar. ángulo de la, en el Ajá. ángulo de la mandíbula. El nervio, ojo, el nervio es el que lo viene a errar el músculo tiroideo interno. ¿Listo? Nervio mandibular. Pues vamos con el esquemita. ¿Por qué agujero sale? ¿Cuál? El quinto 3, ¿por qué agujero sale? Quinto Por el 3. oval. Oval. Por el oval. Por el oval. Muy bien. Única rama posterior, ¿quién es? Nervio aurículo temporal. ¿Que me va a inervar a quién? ¿A quién me va a inervar el nervio aurículo temporal? A la... Vamos chicos, ¿a quién? A la AT, a la ATM. A la ATM. Única rama posterior. Ramas laterales. 2 troncos. Un tronco, 2 troncos y un nervio. El tronco, ¿cómo se llama el tronco? Tronco temporo maceterino y el otro tronco temporo bucal. ¿Y el nervio quién es? Nervio temporal profundo
medio. El tronco temporomaceterino me va a dar dos ramas. Su mismo nombre lo dice, temporo de temporal y maceterino de nervio maceterino. Entonces tenemos una rama que va hacia arriba, que es el nervio temporal profundo posterior, y hacia abajo el nervio maceterino. Tronco temporobucal, su mismo nombre lo dice, una que va hacia arriba. Temporo me va a dar el nervio temporal profundo anterior. Entonces tenemos el posterior en medio del anterior, ¿sí? ¿Y la otra rama cuál va a ser? Nervio bucal. Listo. Nervio maceterino. ¿A qué músculo va a inervar? Músculo macetero. El nervio temporal profundo posterior, medio y anterior, ¿a quién me va a inervar? Nervio temporal profundo al temporal. El macetero se inserta en el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Cara externa, fascículo superior, fascículo inferior, perdón, fascículo superficial en el ángulo, fascículo profundo en el cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son las ramas descendentes? Que bajan como hermanitos, juntitos, y luego se separan. Lingual Muy bien. y Tenemos al nervio lingual y al nervio dentario inferior. inferior. El nervio dentario inferior se comporta exactamente igual que la arteria. Entonces, ¿a dónde ingresa? ¿Por qué agujero? Agujero dentario inferior. Antes de que ingrese, me da una rama colateral. ¿Antoniano, seguro? Nervio miloioideo. ¿Qué pasa por dónde? Por el canal miloideo. Canal miloideo. ¿Y el nervio miloideo a quiénes me inerva? Al vientre posterior del gástrico y músculo miloideo. ¿Seguras? Vientre anterior del Posterior, ligástrico. posterior. Anterior del ligástrico. No sé. El posterior del ligástrico es por el facial. El anterior del ligástrico es por el nervio miloideo. Disculpe, esto es el agujero dentario inferior, ¿verdad? Sí. Para que no salir el nervio inferior. Por ahí ingresa el nervio anterior junto con la arteria. Y esto es los agujeros dentarios posteriores. Posterior. ¿Ah? Listo. Entonces, el nervio dentario inferior, cuando ingresa a la mandíbula, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué va a hacer? El nervio va a Inervar. Los nervios no irrigan. realiza el periodonto de Premolares y molares. Muy bien. El nervio dentario inferior ingresa a la mandíbula por el agujero dentario inferior y me va a inervar a quién? Raíz alveolar y periodonto de Premolares y molares. premolares y molares. Nervio dentario inferior. Exactamente igual que la arteria, dentro de la mandíbula me da otra rama. ¿Cómo se llama? Nervio incisal, incisal, que me va a inervar raíz alveolar y periodonto de quiénes? incisivos y caninos. Incisivos y caninos. De igual forma, entre premolares hay un agujero que se llama el agujero mentoniano, donde va a salir la última rama terminal del nervio dentario inferior, que es ¿quién? Nervio mentoniano, que me va a inervar ¿qué cosa? Mucosa vestibular de Mucosa vestibular de incisivos caninos caninos y primera premolar. Perfecto. Nervio bucal me da una ramita, que es el nervio pterigoideo ¿qué? Externo, que va a inervar a qué músculo? Pterigoideo externo. Y a su vez, el nervio bucal, ¿qué me va a inervar? mucosa vestibular de la segunda premolar y molares. Muy bien. Nervio bucal inerva la mucosa vestibular de molares y segunda premolar. Finalmente, el nervio lingual. Primero que el nervio lingual me va a inervar toda la mucosa lingual de los dientes inferiores. Toda la mucosa lingual de los dientes inferiores. Además, el nervio lingual se va a juntar con una ramita del nervio facial, que es el nervio cuerda del tímpano, y juntos van a inervar de manera sensitiva los 2/3 anteriores de ¿quién? De la lengua, de la mucosa lingual. De la mucosa lingual. Listo. Y ahí tenemos quinto 3. El nervio borda del tímpano.
Sí, Y nervio 12 sí, juntos. Nos falta una ramita, la rama interna. ¿Tiene una rama interna? El nervio pterigoideo interno, que me va a inervar a quién? Al músculo Pterigoideo interno. pterigoideo interno. Listo, se acabó. Ahí tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos. Quinto 3 y arteria maxilar. ¿Cómo está?